Hay Sí. gente que directamente dice, no sirve la baja de imputabilidad, saben un poquito más que nosotros, mi Sí. querido Benito, y una de ellas es Candelaria Kelly, que es la presidenta de la Fundación Emanuel, allí en La Plata. Un laburo muy interesante, además con una gran cantidad de datos, de estadísticas, de lo que significa la realidad y no los clichés, esas frases hechas, basados en lo que son estadísticas de la Justicia Nacional de Menores. Candelaria, ¿cómo estás? Desde Santa Fe, Pablo Benito y Fernando Pasante. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pablo, Fernando, un saludo a toda la audiencia. Bueno, más allá de la humorada que hacíamos con Pablo acá, que me quería convencer por qué había que bajar la edad de la imputabilidad en Argentina, la pregunta es, ¿por qué consideran ustedes que no se debe bajar la edad de imputabilidad? Bueno, qué importante plantear la pregunta. Te cuento, desde Manuel venimos militando hace varios años, no solamente el no a la baja, sino promover un sistema penal para adolescentes respetuoso de sus derechos humanos, que sea acorde a estándares internacionales, a la Constitución Nacional. Digo, la Convención de los Derechos del Niño Ujú. hoy tiene rango constitucional. Ujú. Y bueno, justamente estamos hablando ahora el clima de época que recién mencionabas, ¿no? Mm. Que es tratar de imponer a través de la pena una solución a un problema mayor de conflictividad adolescente. Y lo que nos trae hoy tal vez a la discusión es la parte más legislativa, ¿no? Estamos Mm. tratando de legislar para esto. Y Ujú. justamente decimos, tenemos ya leyes que establecen, bueno, acuerdos internacionales que habría que cumplimentar. Entre ellos justamente esto, ¿no? Respetar el interés superior del niño, el derecho de los pibes y las pibas a participar, a ser oídos, y no se estarían escuchando en este debate en particular. Desde Manuel justamente les comentaba que venimos militando un régimen penal respetuoso para adolescentes, y entendemos que el que ayer obtuvo dictamen de mayoría no va en esa línea. Ujú. Ujú. Y no solamente entendemos desde Manuel, digo, acá hay amplios sectores, nosotros formamos parte de el Colegio de Derechos de Infancia y Adolescencia Argentina, de articulación, son todos A espacios, ver, Candelaria, a ver si sí. podemos, si hubo algún problemita de un movimiento del Sí. lugar, porque te perdimos un segundito cuando nos dijiste que estabas integrando y ahí se quedó. A ver, me voy a ir a un lugar un poquito más abierto. Estamos en La Plata, en Ujú. una zona semirural, Ajá. que no tenemos un centro comunitario y tal vez no tenemos la mejor conexión. Ahí- Ahí me ahí- dicen si se Ahí, escucha. a ver si nos Bueno, escuchás bien ahí. la conexión que tienen con el mundo y lo humano quizás no la tengan, Sí, claro. No se no puede se puede todo, no todo. se puede todo. Sí. Bueno, ahí sí me escucha mejor. Ahí está, Perfecto, perfecta. perfecto. Bien, buenísimo. Les comentaba entonces que integramos diferentes mesas y espacios de articulación, como el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, como la Mesa de Articulación, que son espacios donde se trabaja de manera territorial, de manera cotidiana con niñas, niños y adolescentes, es decir, estamos en los barrios, también hay organizaciones de derechos humanos, hay sindicatos, bueno, amplios sectores diversos que venimos pensando la problemática y que entendemos que no es con la pena, sino que es con la promoción de derechos como podemos pensar soluciones más integrales a estos espacios que son propiamente tal vez de laburo de infancias. Ujú. También celebramos que desde la Iglesia y particularmente a través del episcopado han participado de esta discusión, también posicionándose en contra de este proyecto oficialista. Y me parece que es importante, ¿no? Que pensemos, estamos legislando justamente para pibes, para pibas, pero bueno, para toda la sociedad argentina, y Mm. ya amplios sectores se están manifestando en contra. Tal vez ahí retomo la pregunta inicial, como para no esquivarle, de por qué no bajar la edad, y por qué sí pensar un régimen penal juvenil o un sistema penal para adolescentes más respetuoso. Y en primer lugar, nos parece muy importante considerar que el delito cometido por pibes y por pibas no es que venga creciendo como se busca instalar a través de este proyecto, sino que se mantiene constante y en un nivel bastante marginal Mm. respecto de el delito cometido por personas adultas. De ¿Puedo, hecho, Candelaria, puedo sí, dar ese dato que me pareció
La verdad que a mí me parece esclarecedor, que es el dato que ustedes tienen en la página de la Fundación Emanuel, si me dejas Sí. retomarlo, Ujú. y dice lo siguiente: de acuerdo al Sistema Nacional de Información Criminal, por ejemplo, en el año 2022, hubo 1.937.435 delitos. Hablo del año 2022, entre personas mayores y personas menores de edad. Si lo comparamos con los delitos cometidos por niños, niñas, adolescentes, es apenas el 0,09%. ¿Esto es así, Candelaria? Esto efectivamente es así y corresponden a datos oficiales, es decir, la Mm. fuente es el Sistema Claro. Nacional, como vos recién mencionabas, de Información Criminal. Es información que está disponible en la web. Si ahora chequean este mismo dato que acabas de leer, lo pueden encontrar, sigue estando disponible. Y nos parece, digo, esto no significa que el problema no exista Claro. y sin lugar a dudas, pero esto de instalar que el problema son los pibes y las pibas que delinquen, Y bueno, que va por en lo pronto aumento, vemos peor todavía. y peor tal cual, como vos mencionás. Por lo pronto vemos que se mantiene constante y es bastante marginal respecto del delito total. Y además también otro dato que aparece en el mismo documento que vos citás es que en general estos delitos cometidos por pibes y por pibas no son delitos graves en general, sino más bien que son delitos contra la propiedad y Ujú, delitos más bien hurtos, digamos. ujú. Estos delitos tal vez más graves, estamos hablando de homicidio, abuso sexual, que sabemos que a veces tienen una fuerte resonancia en los medios. Bueno, esto también es importante saber que son muy minoritarios en relación a la torta general de los Ujú. delitos cometidos por pibes. Candelaria, una de las cosas que me gustaría resaltar, porque quizás, bueno, obviamente hay gente escuchando que dice, no, pero los menores a vos te tendría que pasar. Yo Mm. quiero mencionar, porque estaba viendo la página y viendo de qué se trata Fundación Emanuel, que la información real, que lo que vienen haciendo hace 30 años es ayudar a las familias en la crianza, aquellas que tienen alguna dificultad, o sea que no la van de boca, son personas y la verdad es que hasta da un poco de vergüenza porque uno sabe que no hace lo suficiente cuando dice, "Ah, hay que poner, no hay que poner". Y el tema es que ellos están en contacto con esa realidad Claro. y aparte hacen algo. No Sí. es que, bueno, vamos a hacer un No están diagnóstico. detrás de un escritorio. Claro, a ver, entonces por eso quería rescatar para Ujú. saber, bueno, qué Fundación Emanuel y por qué está hablando de esa manera y cuál es el contacto también con la privada que tienen, como para saber, porque eso hay que tenerlo, no es lo mismo un chico o un hijo que puede ser de una persona clase media Ujú. a otra persona que, por ejemplo, no tiene los mejores abogados para que lo defiendan, Por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Eso lo quería aclarar. Totalmente. Dentro de los mitos, como bien marcaba Pablo, bueno, ya vamos a decir que derribamos, entre comillas, uno. Hay uno que en Santa Fe, bueno, sabrás que nuestra provincia ha sido lamentablemente noticia muchas veces en medios nacionales, Candela, respecto de lo que, por lo menos se da como epicentro en la ciudad de Rosario, hemos dado en llamar la guerra contra el narco, ¿no? Y en Ujú. esa guerra, que todavía nosotros no la entendemos muy bien al concepto, pero digo, se habla mucho de la frase, si bajamos la edad de punibilidad, vamos contra las bandas, porque las bandas criminales son las que usan a los pibes, Ujú. ¿no? Como soldaditos, como guardianes de búnker y demás. Es decir, la banda narco no importa, importa que castiguemos al pibe o la piba que termina, va a terminar ahora con menos de 16 años siendo imputada. Explicame un poquito esto, a ver cuál es la visión que se sigue haciendo. Bueno, eso me parece súper interesante lo que traen, sobre todo ahí el uso de los términos, que es muy preciso, el que usaste, que es el que efectivamente emplean quienes defienden este posicionamiento, que es usan a los pibes, ¿no? Ujú. Como si los pibes fueran cosas. Ahí, en primer lugar, me parece que lo que es importante es, si alguien está uso ese término Sí, porque es sí. el que efectivamente están empleando en la discusión, para robar. Primero hay que explicar que es un delito usar una persona con fines de generar un rédito personal. Entonces ahí el niño o niña adolescente es víctima de ese uso que se Claro. hace de esa persona y así debe ser abordada la situación, Ujú. entendemos, Ujú. como víctima de esa situación. Ahora bien, si lo que se quiere plantear es que hay pibes que están participando de bandas criminales, bueno, ahí también
creo que existen diferentes maneras de abordarlo y ahí insisto yo, si vamos a querer caer sobre el eslabón más débil de la cadena, como bien planteabas. Y más fácil, Más fácil, el visible. Sí, más visible y además lo menos efectivo, digo, porque una manera, por ejemplo, de Claro. legislar, digo, para poner sobre la mesa de discusiones, aquellas bandas integradas de manera intergeneracional por personas adultas, bueno, la pena puede ser mayor para el adulto. Y hay que ver ahí si a los adultos le da ganas de que participen pibes pibes debajo de los 18 años en sus bandas criminales. Pero no es ese, está claro que no es ese el objetivo de este tipo de legislación, sino de buscar tal vez como medidas más efectivas. Están mirando más las elecciones, me da la sensación, que pensando en cómo resolver cuestiones más de fondo, como la delincuencia, como la conflictividad adolescente y como el acceso a los derechos de los pibes y las pibas. Vos sabés que ayer veía un posteo de Expert que usa términos inconstitucionales como cárcel o bala, por ejemplo, que son, o sea, estamos en un estado de derecho, pero y decía alegremente pena, ¿cómo es? Delito de adulto, pena de adulto y con una sonrisa. Sí. Están Y con yo, esa. claro, pero yo lo que pensaba es, más allá de lo que podés llegar a pensar, de tu política, de tu ideología, de tu filosofía, es dónde está la sonrisa de que estás hablando de un delito grave que puede cometer un pibe de esa edad, ¿no? Que no tiene una experiencia previa, o sea, esto como la cámara Gesell, cuando alguien le pregunta, o sea, ¿qué experiencia previa podés tener para delinquir si es que no te utilizan? Yo no entiendo por qué hasta genera alegría, o sea, en los sectores, no sé, como más deshumanizados, genera alegría decir, ahora sí, delito de adulto, pena de adulto. Está hablando un pibe de 14 años, imagínatelo. Pero además la pregunta, creo que la pregunta que trae Pablo con la reflexión, Cande, es, ¿estamos vinculando una supuesta baja en la edad de la imputabilidad con una disminución de los niveles de inseguridad y violencia? Como política criminal de Estado. Esto se condice, por la experiencia que ustedes tienen en estudios de derecho comparado en otros países, esto se condice, bajar la edad de imputabilidad, ¿mejora los niveles de inseguridad? Bueno, los datos disponibles no solamente no se corresponden con esa afirmación, sino que por lo contrario muestran que en países de la región vecinos, donde la edad de punibilidad es menor, tienen tasas de homicidios más altos. Por ejemplo, son los casos de México y de Brasil, que citamos también en nuestro documento de posicionamiento. En esos dos países, por ejemplo, la edad está en 12 años y tienen un promedio... Sí, 12 años. Y tienen un promedio de 23 homicidios cada 100.000 habitantes. Estos son datos de 2023. Y en Argentina, también mismo año comparado, la edad de 16 años en el 2023 y registramos un promedio de 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, la comparación es 5 contra 23. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente haya todavía que investigar mucho más, son los datos con los que contamos, pero la información, los datos fehacientes disponibles no solamente no corroboran que bajar la edad de imputabilidad va a bajar los niveles de inseguridad, sino que por lo contrario, van en línea opuesta. Yo lo que sí creo que hay que empezar a subrayar, por ejemplo, cuando se condena incluso la justicia social o estas cosas que se plantean por ciertos dirigentes políticos, que es el hecho del castigo, ¿no? Porque acá lo que funciona es eso, es castigar, ¿no? Castigar, o sea, pena para los niños, o sea, como una cuestión de castigo, de venganza. Y hay que recordar que existe una Constitución Nacional y si quieren, no les gusta, tienen que llamar a una convención constituyente nacional y reformarla, porque el artículo 18 de la Constitución Nacional es muy clara: las cárceles serán para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y te revocamos guste también, o no te guste. Y revocamos los tratados internacionales, Pablo. Claro, revocamos todo. Lo que decía hoy del derecho al niño, ¿no? Porque en un ratito vamos a hablar tema carcelario y demás. Pero digo, esto es lo que, como abre la nota Candela hablando, miren que Argentina
tiene tratados con supremacía constitucional. Entonces digo, eso no es moco de pavo. Pueden venir también, a ellos que les gusta tanto la guita, Ahí, puede venir algún tipo de multa. Y después, por último, yo le tiré todas a Candela y Candela me las rebatió todas, ¿no? Sí. Las frases que dicen parte de la sociedad. Quiero decir parte, no son todos. Te voy a pedir una reflexión, Candela, sobre este proyecto de ley que tuvo dictamen de mayoría, con 77 firmas. ¿Cuál es el debate pendiente frente a este proyecto que es netamente punitivo, que promete cosas que algunas de ellas están, y qué se puede hacer, digo, como sociedad, qué podemos hacer nosotros los que evidentemente no entendemos que esto no es otra cosa que correr el arco para esquivar el problema? Bien, en primer lugar mencionar que efectivamente este proyecto punitivo es regresivo en términos de acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes, además que consideramos, no por opinión personal ya, sino por estos datos fehacientes que tenemos a disposición, que no soluciona el problema del delito ni de conflictividad adolescente. Y lo que queda pendiente, me parece, es poner sobre la mesa, sí, un régimen o un sistema penal para adolescentes que sea adecuado a estándares internacionales, pero además poniendo el foco en la promoción de derechos. Sí, creemos que el problema de la conflictividad adolescente, incluso hasta del delito, tiene más que ver con la escasez de oportunidades para los pibes y para las pibas que con las cuestiones con las que están vinculándose en el proyecto. Entonces ahí, cuando hablamos de promoción de derechos, es preguntarnos si los chicos y las chicas están accediendo a un turno de psicólogo en el hospital público más cercano a la zona. ¿Cuánto tardan en llegar a ese hospital público? ¿Tienen transporte público disponible para llegar? ¿Tienen el plato de comida garantizado todas las noches? Porque ya sabemos que no hacen las 4 comidas, digo. Me cuesta mucho creer que en este país, donde actualmente todavía hay comida en galpones, útiles escolares, vayan a construir ahora una infraestructura acorde para poder tener una población carcelaria adulta y otra niña. Digo, por eso me parece importante correr el eje de la discusión y no caer en la parte punitiva, en la parte más escandalosa y débil de la cadena, sino poner el foco, sí, en la promoción de derechos, en asegurarnos que los pibes y las pibas coman, vayan a la escuela, tengan un hospital cercano. Y ahí también muy importante mencionar el rol de las organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Emanuel, que recién mencionabas, que nosotros nos posicionamos también desde el paradigma de la corresponsabilidad, es decir, entendemos que el rol del Estado es fundamental y generar estas instancias de diálogo y de articulación son muy importantes, así como también estar en territorio, acompañar a las familias que tienen necesidades concretas, y puntualmente en Emanuel lo hacemos en una zona semirural de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, a través de diferentes programas, acompañamiento a las familias porque entendemos que los pibes también tienen ahí un entorno cercano y es importante acompañar no solo al pibe, sino también a todo el entorno. Eso también es fundamental a la hora de legislar y pensar políticas públicas, así que también invitamos a las y los legisladores a que contemplen integralmente este problema. Gracias, Candelaria, por tu tiempo. Y por lo que hacen. No, por favor. Realmente, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Candelaria Kelly, la presidenta de la Fundación Emanuel, un laburo en territorio, gente que sabe por qué no sirve bajar la edad de la imputabilidad en la Argentina. No, me tiró todas abajo, todas las frases hechas me las tiró todas abajo. Sí. Me quedó una solamente, pero creo que se la vamos a preguntar a ella, que sabe muchísimo. Mira, para introducir voy a leer un mensaje que tiene que ver con lo que lo planteaba recién, que dice, no importan los porcentajes, un menor comete un asesinato, debe pagar con todo el peso de la ley. Ahí bueno, está. Si entendemos la ley, también hay que ver que no se paga, sino que se supone que la Constitución, tenemos una Constitución, tenemos. Y el peso de la ley tiene que ver con la Constitución, y la Constitución dice que las cárceles no son de castigos. No se trata de un pago, de un castigo, se trata de una medida de seguridad para el resto de la sociedad, por ejemplo, que puede ser una vertiente, y otras cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, que venimos con un país con un Estado de Derecho y estamos en contacto con Jacqueline Balangione,
quien del tema creo que algo sabe, porque incluso como responsable que fue durante bastantes años de la Defensoría Provincial, habrá visto muchos casos como para contarnos, y ahora también va a ser convencional constituyente. ¿Cómo estás, Jacqueline? Acá te saludamos Pablo Benito y Fernando Pasante. Hola Pablo, Fernando, ¿cómo va, están? doctora? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, a Estaba ver. escuchando el final de Sí. la intervención de Candelaria Sí. y me encantó, coincido absolutamente con todo lo que es lo que a lo largo de toda mi experiencia, una trayectoria por distintos, porque sabes que en la Defensoría Provincial Penal es el tema menores, porque el tema menores ya se le da ahora penal. En aquel momento era solo adulto. Claro. Pero yo arranqué mi carrera judicial como secretaria de un juzgado de menores, social de un juzgado de menores. Y previo a ello, siendo abogada, Sí. había sido coordinadora provincial del PROAME, que era un programa de fortalecimiento institucional, de esos programas internacionales financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía como eje la difusión de la Convención de los Derechos del Niño, así que eso a mí me vinculó con todas las instituciones que atendían lo que en aquel momento se llamaba vida. Y ya se planteaban en aquella época, te estoy hablando año 98, 2000 a 2001, 2002 por ahí, todas estas temáticas que recién muy bien la Candelaria. Y a ver, digamos, vos sabés que se te pierde un poquito. Perdón, Carlos, me estoy moviendo. Sí. Me voy a estar acá. A ver, ahora. A ver si. ¿Escuchás ahí? Sí, perfecto. Bueno, me quedo. Ay, no tanto. A ver que estoy en Guadalupe, y acá en Guadalupe es mala la señal. ¿Sabés qué podemos hacer? Cortamos. A ver ahora. Mira, ahora yo te escucho. Cuando empezás a hablar, capaz que después. Dale, a ver. A ver ahora. Sí, perfecto. Me parece que sí. Me vine adentro. Bueno, a veces es mejor afuera la señal, por eso me he ido afuera. Claro. Bueno, es que es un tema muy difícil el tema de la minoría, pero es un tema muy difícil y lamentablemente, siendo un tema tan delicado, siempre pasa que el Estado no pone los recursos que tiene que poner para atender esta problemática. Que no hay otra solución que tener una mirada integral, porque vos no podés ayudar, entre comillas, al niño, ayudas a la familia. Claro. Vos tenés que tener programas integrales para la familia. Porque además, los chicos que sus conductas y el sistema penal les cae encima, hasta ahora, a partir de los 16 años, esta ley que se está promoviendo, que tiene dictamen de diputados, lo baja a 14. Son todos chicos de sectores muy humildes de la población. Claro. No hay pibes de clase media atrapados por el sistema penal juvenil. No los hay. Entonces, uno ve que son chicos que vienen con muchas carencias desde muy chiquitos, sin que los despierten para ir a la escuela, sin que le digan, che, lavate los dientes, tienes cosas. Carencias de todo tipo en la formación de vida, porque además ya son 2 o 3 generaciones que vienen con consumo problemático de estupefacientes desde que son muy chicos. Y hoy el Estado no tiene instituciones, por ejemplo, donde tratar, no lo tienen ni siquiera las personas con recursos económicos, vos viste que no hay lugares donde tratar el tema de adicciones. Sí, o si hay lugares, bueno, yo tengo una experiencia con familiares, chicos, adolescentes que fueron a ciertos lugares en donde estaban con personas grandes y se entraron por un porro fumado en una esquina y salieron sabiendo todo el... heroína, crack. Sí, porque aparte también funciona como una forma de que algunos no tengan la pena que deben tener, algunos adultos. Claro. Bueno, exacto, cosas se le ponen medidas de seguridad y van a los lugares. Mira, tiene más garantía el joven que comete un delito y que consume, porque el Estado lo manda, en vez de preso, lo manda a una institución y lo tienen que recibir porque va con una orden judicial de un juez penal, que un pibe que consume y no comete delitos, por ejemplo, porque eso no tiene a dónde ir. Claro, y que el en Estado ese no tiene camino... a dónde recibirlo. Claro.
Ahora, vos sabés que te quería preguntar algo y te lo había comentado, porque está, o sea, está de moda porque es muy fuerte la película, sobre todo porque está muy bien hecha también. La Sí, película Adolescencia, sí, digamos, se generaron adolescencia, debates. muy bueno, Y a mí hay muy algo que me bueno. llamó mucho la atención, creo que, digamos, lo recorté, que es el tema de cómo hay no quiero espolear, pero bueno, hay una psicóloga que hay un Ujú, cuerpo de psicóloga, había ido otro ujú. psicólogo Fuerte esa antes, parte, ¿eh? es fuerte, pero también es muy fuerte, pero ¿qué está denotando? Que lo que se trata no es de por la edad definir si es imputable o no, sino el No, grado de conocimiento que tiene exacto. sobre, entonces, cuando nos De metemos con la edad, fisiología. como si fuese un condicionante, Sí, sí, digamos, sí, sí, tajante, biológico. claro, Ujú, estamos olvidando todo esto que tiene que ver si realmente comprende no solamente un niño, claro. sino también otra Mira, persona. fíjate, Sí, cuando yo era jueza de sí, adultos, sí. bueno, pero en la Cámara sí recibía la apelación de casos tanto de menores como de adultos. Ujú, A los menores, que son entre 16 y 18 años, vos tenés que aplicarles, según la Convención Internacional, criterios que siempre apunten a lo socioeducativo, etcétera. Con ujú, los adultos no es muy distinto a lo que dice la Constitución, pero el sistema punitivo cae con toda la fuerza. En cambio, en los Ujú. menores es distinto, porque se tiene en cuenta su grado de comprensión, ya se lo considera una persona que todavía no tiene totalmente adquirida la capacidad, está en formación. El hecho de los 18 años, como vos bien señalás, es un nexo biológico, porque algún ujú. criterio la ley tiene que tener. Claro, Ujú. Entonces, bueno, se elige el nexo biológico y se determina a los 18 años pasas a ser adulto. y ya está, sí. Pero cuando yo tenía muchachos muy jóvenes como imputados en las causas, yo en mis fundamentos ponía que siendo tan cercanos a los 18 años y yo pudiendo ver en el imputado que lo Sí, conocía, que era un pibe con consumo, que no había ido a la escuela, que no tenía la primaria terminada, que le faltaba comida porque venían flacos, sin sí, dientes, ese chico, no sé hasta qué grado, hasta qué claro, punto tenía la capacidad de desarrollar. Claro. El nexo biológico existía, vos la norma la tenías que aplicar, sí, sí, pero yo en los fundamentos trataba de buscar también y de orientar, cuando le imponía la pena, siempre haciendo hincapié en lo socioeducativo, claro. porque me parece que justamente que se extiende más allá. Mm. Y- Entonces, y bueno, y lo que pasa en esa serie, yo lo que yo pude observar, ujú, que lo vi a lo largo de toda la serie, ujú, el cuidado del pibe que tienen, porque así como la psicóloga le busca, como vos bien ujú, advertiste, ujú, para orientar hacia lo socioeducativo, pero vos fíjate que el chico era de una clase media, pagadora, mm, de padres amorosos, un pibe que no le faltaba nada, y sin embargo estaba viviendo situaciones que los padres no conocían, ujú, que lo llevó a una conducta sumamente disvaliosa, como quitar una vida, Mm. matar a un ser, a un par de a él, un par, Ujú. a sí, un sí, par, nada menos, pero cómo el Estado todo el tiempo lo está cuidando, porque así como estaba la psicóloga, había un guardia afuera, que la cuidaba la Claro. psicóloga, pero también lo cuidaba el chico, claro, Ujú. siempre monitoreado, se respetaba la confidencialidad, la intimidad, todos sí, los de los derechos del niño. Entonces, cuando acá la gente te dice, la gente que no sabe derecho, bueno, uno comprende porque no tiene por qué saber, también tenemos se que le tener puede más explicar cultura y una vez cívica. que uno lo explica, ya está, si te estoy diciendo de alguna Claro, manera, tenemos que tener más cultura cívica y Sí, ahí los abogados y los periodistas somos responsables sí, de totalmente. transmitir bien las cosas. ujú, Pero cuando los legisladores lo dicen, o cuando hasta jueces o gobernadores, delito adulto, pena adulta, no, querido. O sea, a ver, en Inglaterra la edad es a los 12 años. Bueno, pero mirá el sistema que tiene sí, sí, Inglaterra, sí, cómo sí, Claro. te los tratan. sí, sí, Va Y a quedar. además, no son chicos de clase humilde los que caen en No. este tipo de conducta, son chicos de cualquier sector de la propiedad, de la pero sociedad. En cambio tienen acá, todo un bagaje que se puede ver ahí, en donde se exactamente, trata precisamente que más allá que pueda ser imputable, si comprende o no Claro. lo que sucede y lo que exactamente, está pasando, a ver, lo que hizo y también en relación a eso tomar medidas que no sean que solamente de punitivas. castigo, Claro, Ujú. porque ahí vos a un chico le aplicás una pena
Claro, y lo qué arruina onda? para el resto de su vida, porque Claro. está en pleno desarrollo todavía. Vos imaginate, si va al chico... Entonces, cuando vos no podés traspolar el derecho de otro país acá, No, porque no. cuando vos comparás lo que vimos en la serie de adolescencia, que es la verdad, si yo me fui a España a conocer, a Brasil también a conocer un sistema de justicia restaurativa, pero en España lo vi, recorrí centros de menores, que son como escuela, nada más que los chicos no salen de ahí adentro, o salen el fin de semana con un tutor, etcétera, y cometieron delitos. Nosotros acá en Argentina eso no lo tenemos, porque yo también acá recorro las cárceles y fui a todos los pabellones de menores, y los pabellones de menores son peores que los de adultos. Doctora, ¿cómo le va, Sí. Fernando? Tantos ¿Cómo meses anda, Fernando? sin hablar, pero Sí, muy la bien. verdad. Meses, sí, Ah, una bueno. mujer de consulta permanente para mí. Mirá vos. Bueno, a mí ya saben que me encanta hablar por radio, así que me llaman cuando quieran. Yo hoy estoy haciendo las preguntas que para algunos pueden ser sonsas, inocentes. Yo escuchaba, como decían ustedes con Pablo, bueno, nos toca educar, pero digo, para educar, yo quiero retomar eso que muchas veces se dice en la calle. Recién Candelaria me tiró 1 a 1 las estadísticas, Sí. con estadísticas me tiró todo abajo. Entonces, tengo dos para usted. De lo que dice parte de la sociedad, y parte de la sociedad la podemos educar, los legisladores no, creo que lo hacen por un clima de época y para ganar votos. La pregunta para quien fue la titular del Servicio de Defensa Penal. Hoy los pibes, Benito, cometen un delito, entran por una puerta y salen por la otra. Eso es lo que parte de la sociedad dice, ¿sí? Y la otra y más fácil, ¿sabes qué? Los encerramos, entonces evitamos que vuelvan a delinquir. Yo quiero, más allá del no querido, que va a quedar para la historia, el no querido ese va a quedar para la historia, para los gobernantes de la doctora Banagione, quiero que me conteste esas dos afirmaciones que, obviamente, a mis juicios son inexactas, pero usted, con su mirada, ¿qué opina? ¿Hay que encerrarlos para que dejen de delinquir? O hay que decir, o que entre al Estado con esa conducta que tuvo y decir, bueno, no importa, anda nomás. Y si los pibes entran por una puerta y salen por la otra, la famosa puerta giratoria. Bueno, no. Hay que No se enoje, son cosas que, por favor. No, la dice Fernando Pasante. está No, claro. yo no las digo, no. Entienda, me escuche. Yo siempre, esto se lo digo a mis alumnos, hay un imaginario popular que la gente se cree que las agencias policiales del Estado atrapan a todos los delincuentes. Y no es así. Atrapan a algunos. Si nosotros suprimimos uno que atrapa al Estado dentro, entonces se terminó el delito, no se termina, un montón quedan afuera, el Estado no lo va a atrapar. Vos sabés, Jackie, la solución de los problemas. Jackie, vos sabés que se corta. Necesito que me conteste esas dos cosas porque está el imaginario y que el Estado no atrapa a todos los delincuentes. Sino que grite fuerte contento. Que la escuchamos desde la terraza. Claro. No sé cómo podemos hacer. A ver. Bueno, ¿ahora me escuchan? Ahí está. Sí, yo creo que por ahora sí. Bueno, ahora a sí, ver, voy perfecto. a tratar de hablar más despacio. Estoy sentadita acá. No, es la señal, doctora, es la señal. Es la señal. Debe Estoy ser Guadalupe al norte y... Sí, Guadalupe City. Pagamos zona residencial, pero tenemos unos servicios malísimos acá en el norte de Guadalupe. Te decía, primero que si la sociedad espera como resultado que se termine, por ejemplo, el delito de robo o la inseguridad con la cárcel, nunca se va a lograr. Claro. Porque el Estado nunca atrapa a todos, atrapa a algunos de los que cometen delitos. Se puede decir que a los más tontos quizás. A los más fáciles. Claro. Me lo acabas de decir vos, yo lo dije. Sí. A los más fáciles. Bueno, y también en la Porque recorrida... las agencias fiscales no se rompen la cabeza persiguiendo el delito de guante blanco, persiguen a los que roban carteras. Y al chicos. niño es fácil Es agarrarlo, mucho más doctora. fácil. Al niño es facilísimo agarrarlo. Y a los niños son los más torpes. Sí, porque aparte hay otra cosa, yo sí creo que pero son pocos los chicos que cometen delitos. Por eso. Sí, ya lo vimos, 0,09%. Claro, 0,09%. Claro, y no punibles, no sé hoy la estadística como es. Ya se la digo, deme un son segundito. entre 80 y 90 en todo el país que están institucionalizados por haber cometido algún tipo de delito, nada más que como son no punibles, se les da un tratamiento de tipo civil en alguna institución del Estado, como un hogar, una cosa así. Son entre 80 y 90 en todo el país. Exactamente, en 2023 hubo 62.
¿Viste? En total. Menos todavía. Menos todavía. Ay, ¿por qué Pero seguimos claro, hablando hace- así? ¿Y por qué? Estoy Claro, enojadísimo. porque se hace Ahora te empezás a una- engranar porque Estoy re- ¿y por qué estamos en esto mientras realmente la Claro. situación de un inseguridad globo, existe? chicos, es un globo, porque estamos todos hablando de esto y no de los problemas que realmente tenemos. Claro. Y encima nos dicen los falsos servidores públicos, nos dicen, bajando la edad de imputabilidad, porque los menores, pero es una delito de adulto, pena de adulto, Sí, sí, y vamos sí. a bajar la edad de imputabilidad. Entonces la gente se cree que... Pero cuando uno abre un poquito los ojos y observa la sociedad, vos ves que los que roban, los que violan, generalmente son adultos, no son niños, no son menores de edad. Y muchas veces los menores son utilizados por los mayores porque tienen menos pena, Claro, lógico. Exacto. porque el Estado es un poco menos violento. Pero, a ver, es un tema que hay que abrir la cabeza. Y pero pasa Los claro problemas cuando sociales sí, no se van a terminar con el derecho penal. ahí está. Ahí está. Eso es lo Ahí más está. importante, creo que Los problemas incluso sociales no se van a tener con yo derechos creo penales. que hay algo que a mí me está pasando últimamente, que siento como que se judicializa la vida social por por un lado, y por otro lado es que la verdad Y es hasta la que política. no, es que ya no Pero siento mira, esa te voy esa cosa de que a se otro pudra en la ejemplo. cárcel, no lo siento A más. otro ejemplo, salgamos de la gente más humilde, vayamos a la clase media. Ahora con la ley de narcomenudeo, de micromenudeo provincial, Sí, es impresionante la cantidad de gente presa claro. por el tema que raya con el consumo, Ujú, no con el comercio de droga. ujú. Yo no estoy diciendo que está bien consumir, pero es un problema. De salud pública, además. Si está bien o mal, es una cuestión moral de cada Ujú. uno. Que cada uno está en la zona de reserva, como lo dijo la Corte de Justicia de la Nación en el fallo Arriola. Ujú. Pero en sí, el problema endémico social es un problema de salud pública, no de Exactamente. derecho penal. Mm. Entonces yo no le puedo responder con cárcel a un problema que le tengo que responder con medicina, Mm. Claro, Muy buena ¿entendés? frase. sí. Y acompañada con programas integrales, porque justamente donde más pega es donde menos recursos hay. Mm. Porque ¿dónde manda una mamá de la villa a un pibe que le consume de los 6 años, que A además la ningún mamá lado. también consume? A Que ningún además la lado. mamá también consume. Ujú. Mira, cuando era la época del poxirrón que terminó, ¿ya? Sí, sí. Ahora es mucho peor, porque ahora hace tac, y te lleva a la muerte. Mm. Sí o sí. A todas las clases sociales, pero a las clases de menos recursos, más todavía pega. Yo me acuerdo que era secretaria de Juego de Menores y me fui con la asistente social a una villa, a un caso que yo estaba haciendo el seguimiento a ver cómo iba. El pibito tenía 6 años y consumía Poxirrán. Me atiende la mamá con toda la nariz llena de Poxirrán. Claro, la mamá habrá tenido 20 años, 22 años y tenía el mismo problema que el nene. Entonces, entraba al rancho y no había mesa, por ejemplo, no tenían mesa, porque en ese momento el Estado le tiraba con una bandejita de comida, Mm. pero que capaz que ni la comían, porque estaban con el Poxirrán. Que satisfacía o por lo menos los hacía Entonces, evadirse un sí, poco sí. de lo que Exacto, pasaba. como dicen una canción del Indio Solari, un poco de Poxirrán calentito. Ni más ni menos. Gracias. Bueno, Jackie, muchas gracias. Bueno, Jacqueline gracias. Balangione, vamos a llamarla bien, Sí, Jacqueline claro. Balangione, la doctora Jacqueline Balangione, Bueno. que siempre acude a nuestras preguntas de una manera muy pedagógica, así que le agradecemos mucho, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, chicos. Cuando Bueno. quieran la seguimos. Igualmente. Un abrazo.